Muy buenos días, estamos en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía a través de CGN Noticias, Radio y Televisión Online y de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Hoy día contamos con la presencia del observador electoral nacional, don Abraham. Justo, buenos días. ¿Cómo está, don Abraham? En primer lugar, ¿cómo ve este resultado de las elecciones donde la OEA ha declarado ya como ganador absoluto a Daniel Noboa como presidente del Ecuador? Adelante. Nosotros como observadores estamos profundamente preocupados por tanto el proceso electoral como se dio, como por los resultados que presenta el CNE a nivel nacional. Por el proceso, debido a todas las deficiencias que tuvo el Consejo Electoral como árbitro, el Tribunal Contencioso Electoral y también las autoridades de control de legalidad y control de constitucionalidad del país. Esto es la Corte Constitucional, la Contraloría y la Procuraduría. Vimos cómo el candidato presidente incumplió varias de las disposiciones legales del país y constitucionales. Y esto fue, digamos, tuvo como respuesta un silencio que nosotros denominamos en nuestro informe al Consejo Electoral como un silencio cómplice de las autoridades electorales hacia esa conducta de alterar y de omitir, no hacer caso a la Constitución y a la legalidad vigente. Esa es la conclusión principal que nosotros sacamos y también concluimos que lo que vivimos en el Ecuador actualmente se aproxima más a una dictadura que a una democracia, por todo lo que ha sucedido en el país. Yo diría que hemos sido testigos de lo que llaman un golpe blando de Estado, que empezó con las 7 preguntas del 7 veces sí del expresidente Moreno, y que concluye ahora el golpe de Estado total con un fraude electoral que se llevó adelante en las últimas elecciones. Eso es lo que nosotros sostenemos como observadores electorales y coincidimos en que para borrar toda duda sobre este proceso electoral se deben abrir las actas. No quieren abrir las actas, porque yo me acuerdo cuando el presidente Correa, la otra ocasión hubo una elección, él hizo abrir las actas y se comprobó que no había pasado nada, que no era verdad lo que decían. Pero ahora que quieren abrirla, que se dice que se abran las urnas, ¿qué pasa? Hay un silencio sepulcral y nadie dice absolutamente nada. Fíjese que si es que no hubiera problema, en la primera vuelta no tuvieron problema y se abrieron las urnas. Bueno, sí hubieron cambios, ¿ah? Lo que pasó es que mejoró la votación de Luisa González en más de 4,000 votos. ¿Sí? Fíjese que ya en la primera vuelta se encontraron errores, si los podemos llamar así, que perjudicaban a la candidata Luisa González. Y luego de esa experiencia, y con los mismos argumentos que en la primera vuelta, la Revolución Ciudadana pide que se abran las urnas en la segunda vuelta, pero un número mayor de urnas. Y el Consejo Electoral, frente a la misma argumentación que sí abrió en la primera vuelta, no se niega a abrir las urnas en la segunda vuelta. ¿A qué se debe esto? Esto levanta todavía más sospechas sobre la limpieza del proceso electoral y sus resultados. Diga algo, la OEA en primera instancia vio que encontró algunos errores en estas elecciones, pero ahora se tiran para atrás y señalan que todo ha estado limpio, que no ha pasado absolutamente nada, y ya queda una duda en la ciudadanía y en un sector del periodismo ecuatoriano también. La OEA presenta en su informe preliminar, luego de 2 días de las elecciones, una
de las observaciones que es la más preocupante y que parece que es el principal método a través del cual se habría desarrollado el fraude, que es, ellos afirman que se hizo con una tinta especial tanto la fabricación de las papeletas como el esfero que se utilizó para la votación, de tal modo que cuando se doblaba la papeleta, en muchas papeletas se daba el fenómeno que la simetría de la papeleta hacía que la tinta que se cargaba sobre la votación de Luisa González se transfiera a el candidato presidente y se borre totalmente la huella en la votación a favor de Luisa González. Esto que ellos pusieron como una de las novedades de la OEA, presentada por la OEA, en su informe preliminar, después lo eliminan de su informe final y dicen que el proceso ha sido limpio. Una denuncia de esa gravedad podría ser subsanada simplemente abriendo un número razonable de urnas y haciendo la verificación química de las respectivas papeletas. Si es que no hay alteración química, no hay ese proceso que denuncia en primera instancia la OEA, pero se niegan a abrir las urnas y eso es algo que nos llama profundamente la atención y que confirma nuestras dudas de que el proceso haya sido limpio, insisto, y de que en realidad se haya concluido con un fraude electoral en la segunda vuelta de 2025. A nuestro criterio, insisto, estamos en presencia de una dictadura y la democracia en el Ecuador, digamos, volvimos a una dictadura a partir del 13 de abril de este año. Que han estado llevando, como el caso de ustedes, a nivel internacional, y ellos también les ha llamado la atención de los resultados que ha sacado el señor presidente Noboa en estas elecciones, porque ellos también han estado llevando su propio exit poll y han estado manejando la situación y se dan cuenta que no es lo que ellos han manejado con lo que ha sacado el Consejo Nacional Electoral. Desde el punto de vista estadístico también hay argumentos contundentes. Hay informes de matemáticos que dicen que estadísticamente es improbable el resultado que se obtuvo. Los exit poll, 3 exit poll que se hicieron coinciden en un empate técnico, no en esta diferencia tan grande de votos que se registra en el resultado publicado por el CNE, ¿sí? Y las encuestas preliminares también hablaban todas de un empate técnico. Entonces, desde el punto de vista estadístico, además se han hecho encuestas postelectorales que confirman que lo que habría habido es un empate técnico, no una distancia de votos tan grande a favor del candidato presidente. Por consiguiente, todo este conjunto de condiciones son indicios que deberían llevar a la apertura de las urnas para que se despeje toda sombra de duda. Pero en lugar de llevar también las actas alteradas que ha presentado la candidata Luisa González, con todas estas evidencias y todos estos indicios, lo lógico sería abrir las urnas. Con menos se abrieron las urnas en la primera vuelta. ¿Por qué en esta segunda vuelta no se abren las urnas y se hace un reconteo de votos de un número significativo de urnas, no digamos de todas? Hablemos, dicen los entendidos estadísticos en la materia, que sería suficiente con abrir alrededor de unas 10,000 urnas y con eso verificar aleatoriamente en todo el país distribuidas las 10,000 urnas y verificar si los resultados fueron los que se reflejan en lo que informa el Consejo Nacional Electoral. Lo que también queda una duda es que cómo es posible que en la primera vuelta, en los sitios donde había ganado la candidata Luisa González, ahora no haya sacado un solo voto, y más aún, ¿por qué llama la atención? Porque hay una alianza entre, hubieron algunos partidos, entre ellos me acuerdo estuvo, hoy ya no me acuerdo los nombres, pero estuvo también Centro Democrático, estuvieron también Partido Socialista y otros partidos más unificando, y cómo es posible que en los sitios donde ella en la primera vuelta ganó, ahora saca menos votación.
Inclusive hay evidencia de sitios en donde, por ejemplo, sacó, digamos, la primera vuelta 150 votos y en la segunda aparecen 30 o 50. Un retroceso tan grande también, los expertos informan que es imposible estadísticamente hablando, que es posible que reduzca un poco el número de electores, pero que jamás se podría esperar que la reducción sea tan significativa en una sola, digamos, urna. Ahora, lo que a nosotros nos preocupa es la perspectiva también inmediata. Este golpe que se da a la democracia ecuatoriana es porque se pretende cambiar la constitución, que sería el siguiente golpe para los derechos de la ciudadanía, para los derechos de los trabajadores. Nosotros consideramos que lo que se busca es continuar con todo este proceso de disminución de los derechos de los trabajadores que ha venido ya desde unos 8 años acá, ¿sí? Y que para ello se pretende hacer esta constituyente, pero ¿qué es lo que sorprende también y a nosotros nos confirma las dudas? Un candidato ganador, realmente ganador, diría convoco inmediatamente a consulta para la constituyente con mi correlación de fuerzas a favor. Pero en lugar de eso están buscando a la junta de notables. ¿Por qué? Si yo tengo mayoría, yo aprovecho la mayoría de este momento. No dejo que haya desgaste político y inmediatamente convocaría a la consulta popular. Pero da sospechas, mucho más la sospecha se verificaría porque no quieren convocar a consulta. ¿Por qué no quieren consultar a consulta? Si tienen mayoría, si ganaron con 5%, digamos con 12 puntos o 10, 11 puntos a la candidata de la oposición. Si fuera esa la verdad, estaríamos ya en presencia de la convocatoria a la consulta popular, pues. Eso sería el paso siguiente, si es que hubiera esa mayoría que refleje el Consejo Electoral. Nosotros consideramos que porque no existe esa mayoría, no dan el paso de llamar a la consulta para convocar y están buscando expertos constitucionales, los de siempre, que digan que es posible llamar a constituyentes sin hacer la consulta. Eso para nosotros confirma las sospechas de que lo que hubo es un fraude en la segunda vuelta electoral. Pueden hacer, según me parece, es por medio de la Asamblea Nacional y hacerlo no por medio de, como debe ser, como usted lo está señalando, llamar así a que el pueblo vaya a dar su voto, si es que conviene o no conviene, pero a ellos no les interesa que el pueblo razone. A ellos les interesa aprobar lo que ellos están manifestando, porque también están comprometidos con el Fondo Monetario Internacional, quien los está presionando para tratar de privatizar toda la educación, la salud y el seguro social. Van por eso y por más, quieren hacerse de los bienes públicos. Ya a Sacha se les impidió que lo pongan a nombre del ordeño y que se pongan como salieron los memes a ordeñar petróleo. No. Entonces, eso es lo que quieren en el fondo, que los bienes públicos pasen a manos del grupo familiar del señor presidente y aparte de privatizar todo lo que los bienes públicos productivos, también golpear nuevamente los derechos de los trabajadores, hacer una política laboral más regresiva. Ya salió el señor Dajik a decir que el salario mínimo en el país debería estar en $150. $150. Eso es lo que quieren hacer. Y como la Constitución señala que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y que las reformas a la ley solo pueden ser progresivas y no regresivas, quieren hacer la reforma constitucional para también eliminar esos articulados que impiden tomar medidas regresivas en contra de los trabajadores. Entonces, es preocupante lo que pasa en el país, porque un grupo familiar se ha hecho del poder y está instaurando una dictadura que pretende hacerse del Estado un negocio familiar, de los contratos del Estado un negocio familiar, de los bienes públicos un negocio familiar y seguir gravando
y, digamos, anulando los derechos de los trabajadores. Porque ya también vemos que posiblemente la madre va a ser la presidenta de la asamblea, quien va a poner la banda al señor presidente, entonces todo queda en familia, sería otra hacienda bananera el Ecuador para ellos, para hacer y deshacer como a ellos les viene en gana, si es que los trabajadores y el pueblo ecuatoriano no sale a responder en las calles como debe de ser. También la posición, otra de los intereses que tienen, es ponerse al servicio de los intereses de potencias extranjeras. Es el caso de la base militar que pretenden instalar en el país. En una situación geopolítica tan compleja, en la que hemos tenido por unos 3 años una guerra con riesgo de guerra nuclear permanente, instaurar una base militar en el país de una de las dos potencias que tal vez entren en disputa nuclear es prácticamente una locura. Y eso es lo que pretenden en su afán de quedar bien y de servir, como decían antes, de lamer las botas, por no decir la parte del cuerpo que el señor Trump dijo que le estaban lamiendo, ¿sí? Los presidentes de 70 países, ¿sí? Él también se ha dedicado a pasear y ha estado también reunido con el de Israel, quien ha masacrado al pueblo palestino. ¿Y cómo es posible que un mandatario ecuatoriano se reúna con un criminal como el presidente de Israel? Así es. Fíjese usted cómo son, como decía el de Eduardo Galeano, servidores hacia afuera y dominantes hacia adentro, ¿sí? Son servidores de los países imperiales, por lo que quieren cambiar la constitución también y traer bases militares extranjeras al país. Y hacia adentro sí son dominantes, son los grupos de poder, pero hacia afuera no tienen ese rol, sino que están al servicio de esta potencia que, como digo, es un peligro instalar ahora una base militar extranjera en las condiciones internacionales que existen. Planteando que el día de la procesión esté aquí el presidente de los Estados Unidos, que está destruyendo al pueblo norteamericano porque la gente no se queja porque todo está caro, todo ha subido y el pueblo no tiene cómo responder a todos estos aranceles que él ha subido. Sí, el problema de los Estados Unidos es complejo. Están pretendiendo de manera desesperada recuperar su rol que tuvieron como principal potencia económica mundial. Pero ya es historia, Estados Unidos definitivamente ya es historia. Y esta estrategia de los aranceles no le resultó al señor Trump. Ahora en los Estados Unidos hay una cantidad importante de importaciones estancadas en los puertos. Los importadores simplemente no desaduanizan con esos aranceles que está importando el señor Trump y hay desabastecimiento en los almacenes. Empieza a haber desabastecimiento, se encarece la vida, empieza la situación económica a colapsar. Es decir, a ese intento de a través de los aranceles recuperar la hegemonía de los Estados Unidos está yéndose al fracaso. No está dando los resultados que el señor Trump esperaba y él maneja como todo buen bufón de circo, maneja un discurso de que todo marcha bien, de que todo está viento en popa, pero en la práctica está fracasando su intento de retomar la hegemonía mundial. Ahora el mundo es otro. De los 4 países con economía más grande en el mundo, 3 son del BRICS. Está primero China, ya no son los Estados Unidos. En segundo lugar está Estados Unidos. En tercer lugar está la India. Y en cuarto lugar está Rusia. Al país que le más sancionado del mundo es el cuarto en la economía mundial, antes que Japón, antes que Alemania. Eso, publicación del Banco Mundial. No dicho de nadie, ninguna persona radical, ni nada. Es el Banco Mundial que en su informe del año dice que ese es el orden de la importancia económica en la producción de los países a nivel mundial. Entonces, en este mundo ya Estados Unidos no puede imponer su hegemonía y eso es por lo que se ha montado todo este show de los aranceles en los Estados Unidos.
Ella quiso abrir las puertas con México y ya la presidenta de México dijo que no quiere tropas norteamericanas en su territorio porque ellos están vastos para defender su territorio sin necesidad que vengan tropas extranjeras. Allí hay dignidad, ¿no? Hay la dignidad que se requiere de parte de las autoridades de ese país. Don Abraham, le agradecemos mucho y le dejamos con las palabras finales y esperando que no sea la primera y última vez que estemos en contacto. Un gusto haber conversado con usted, don Carlos. Bueno, un llamado a los ecuatorianos a defender la Constitución que tenemos, que es una Constitución progresista, a no permitir que nos lleven a cambiar la Constitución para completar el latrocinio que se ha venido desarrollando en el país y todas las acciones que viene desarrollando el clan familiar que está en el poder. Eso sería el mensaje final, estimado Carlos. Estuvo con nosotros don Abraham Grijalva del Observatorio de las Elecciones. Muy buenas tardes y que tenga un bonito día. Igual manera. No, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en nuestro espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Como ustedes saben, el gobierno nacional está muy apurado para hacer una constituyente, pero como decía el anterior entrevistado, me decía que hay mucho gato encerrado, hay que cortar mucha tela, y por eso hemos invitado también a una persona muy importante que sabe sobre el tema de la constituyente. Me voy a referir al doctor Augusto Tandazo, quien muy amablemente nos ha prestado un video que nos ha facilitado, donde él nos va a decir qué es la constituyente para nosotros los ecuatorianos. Adelante, corre video. ¿Y qué es lo que quieren cambiar? En el fondo lo que quieren cambiar es la propiedad del Estado sobre los recursos naturales no renovables, lo que ellos llaman el monopolio del Estado. Es lo que quieren cambiar. Y lo que quieren cambiar también, escúchenme pueblo ecuatoriano, quieren cambiar, que ya lo intentaron y no les funcionó. Quieren cambiar el tema de las relaciones laborales para meter el tema de la precarización laboral, el trabajo por horas y etc. cosas. Es lo que quieren meter. Y otro tipo de cosas, el arbitraje internacional, fortalecerlo y etc. Todo al servicio de intereses que no son los del país. Pero entonces en el primer caso que dicen hay que acabar con el monopolio, porque esto lo repiten cada semana Lenin Artieda, Liz Valareso y el otro que trabaja en Teleamazonas y todos los demás. Hay que acabar con el monopolio. ¿Desde cuándo viene esto del monopolio del Estado sobre los recursos? Viene desde 1829, del reglamento de minas que dictó Bolívar y coincidencialmente lo dictó en Quito, el 24 de octubre de 1829, que cuyo nombre, si alguien lo quiere revisar, se llama Decreto sobre Conservación y Propiedad de las Minas contra cualquier ataque contra la facilidad de turbarlo o perderla. ¿Y qué dice este reglamento? Las minas de cualquier clase corresponden a la República. O sea, no es que esto lo inventó Correa. Y luego de esto, en las leyes de minería, porque antes no habían leyes de hidrocarburos, en las leyes de minería se vino recogiendo este principio porque las constituciones no lo recogían. Las constituciones iban solamente a la parte programática, la parte de cómo manejar la institución del Estado. Pero ya desde la Constitución de 1945, 45, tiene 80 años esto, la Constitución dice corresponde al Estado el dominio directo de todos los minerales o sustancias
que en vetas, mantos o yacimientos constituyan depósitos o concentraciones cuya naturaleza sea diversa de la del suelo. Este dominio es inalienable e imprescriptible. ¿Qué quiere decir dominio inalienable e imprescriptible? Lo inalienable es que no le pueden discutir el dominio al Estado. No pueden. Por eso es inalienable. No es que no solo se puede vender, sino que no se le puede discutir el derecho, el dominio al Estado. Y luego dice, el Estado explotará preferentemente, en forma directa, las riquezas del subsuelo. ¿Qué quiere decir preferentemente? Lo mismo que dice la Constitución del 2008. Preferentemente, porque la Constitución del 2008 dice solo por excepción se puede delegar. Preferentemente y en forma directa, dice el Estado, explotará. ¿Qué es en forma directa? Con sus empresas públicas. No va a explotar los recursos naturales con una empresa del vecino. Entonces, cuando esto se ve, y viene la Constitución del 78, cuando dice que el sector público está compuesto por empresas de propiedad exclusiva del Estado, y que son áreas de explotación económica y reservadas al Estado. Esto lo dice la Constitución de 1978. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la de 1978 también fue hecha como un traje a la medida de Correa. Pues es estúpido el razonamiento que hace el gobierno. Y la Constitución del 98, anterior a la del 2008, ¿qué es lo que dice? Que son de propiedad, no, artículo 247, que son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables y en general los productos del subsuelo, los minerales y sustancias, cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. Entonces, estos bienes, dice la Constitución, serán explotados en función de los intereses nacionales. Entonces, o sea que en el 98 también metió la mano en la Constitución de 1998, metió la mano Correa. Están queriendo hacerse popó en esto que es uno de los pilares de la República, que es que sus bienes, su patrimonio es del Estado y es del pueblo a través del Estado. Entonces esto es lo que quieren hacer. Son unos pícaros. Esto es lo que quieren hacer. Como yo soy una persona que no trabajo a tiempo completo para el país, o sea, yo estoy investigando, venciendo mi ignorancia todos los días, abriéndome más caminos de luz para poder servirles a ustedes. Entonces me pongo a revisar el derecho constitucional desde antes de 1830, porque ya Quito tuvo su primera constitución en 1812 y la gente ni sabe que en 1812 Quito ya tuvo su constitución, y una constitución hermosa. Pero cuando uno ve la constitución, la evolución del constitucionalismo, me topo con una cantidad de cosas que son hermosas, que yo si fuera constituyente, alzaría la mano y mocionaría que esto vuelva a constar en la Constitución. Por ejemplo, mire aquello que comenzaron a hacer constar desde 1843. Desde 1843, o sea, esto es 180 años. La nación ecuatoriana, dice, es libre e independiente, artículo 2 de la Constitución de 1843. La nación ecuatoriana es libre e independiente de todo poder extranjero. En ella reside radicalmente la soberanía y su ejercicio en los poderes públicos que establece esta Constitución. Y vea lo que dice esta Constitución, que cae, pero a horitas cae, como para volverla a poner. No es, o sea, se refiere a la nación ecuatoriana, no es ni puede ser el patrimonio de ninguna familia ni persona. Ya pues, porque los que llegan al poder, los que están y los que se acabaron de ir hace poco, creen que les pertenece el país. Como se decía alguna vez, los dueños del país. Entonces creen que son los dueños, no, como somos los dueños, yo quiero manejar el Ecuador como hacienda propia. El Ecuador desde 1843, en muchas de sus constituciones puso esto. La nación, y en otros dice la república, que es más concreto. La república no es ni puede ser el patrimonio de ninguna familia ni persona. Y esto hay que repetirlo todos los días. El país nos pertenece a los 17 y pico de millones de habitantes. No nos pertenece a 4 sapos, de cualquier tendencia ideológica, de cualquiera y de cualquier tipo de interés. Del doctor Augusto Tandazo. Como ustedes pueden ver, él está dando su criterio respecto a lo que quiere el nuevo gobierno, hacerse dueño de este país.
Antes de finalizar, también quiero hacer un mini comentario que nos tiene muy preocupados a todas las personas de la tercera edad. No es posible que el gobierno nacional del señor Daniel Noboa y el señor director del IES, a toda costa, quiere privatizar el seguro y subir, escúchenseme bien, la jubilación a 70 años. Lo que yo les digo es, mejor es que las personas que llegan a los 70 años ya preparen su cajita y los lleven al cementerio, pues. Porque según el señor director del IES, él considera que antes la gente se moría a los 60, 65 años y ellos tenían la plata suficiente para pagar el Montepío. Pero ahora la gente está muriendo más tarde, pues la gente está muriendo a los 70, 75 años y eso para ellos es preocupante. ¿Cómo va a ser preocupante? Ellos lo que tienen que hacer es cobrar la plata que debe el gobierno nacional al Seguro Social. Eso es lo que tienen que hacer y cobrar todo el dinero que le debe la empresa al Seguro Social. Pero no podemos permitir que el seguro se llegue a privatizar, porque ahí el más perjudicado serían los jubilados, afiliados y los pensionistas. Lamentablemente, quien nos representa por parte de los jubilados y por los trabajadores es el señor Richard Gómez, una persona que fue puesto a dedo únicamente y solamente por el gobierno nacional. Y él responde a los intereses del gobierno nacional, del señor Daniel Noboa. Nunca va a defender a los intereses ni de los jubilados, afiliados, pensionistas y de la clase trabajadora. Jamás. Él siempre estará al servicio de los señores del gobierno nacional y nosotros seremos los perjudicados. Es el momento que la gente de la clase trabajadora se dé cuenta que no es verdad que no hay medicina. Medicina hay bastante. Lo que pasa es que la esconden para que la gente diga, ay, el seguro no tiene nada. Mejor en unos momentos que haya una encuesta o haya una votación, la gente de los vote y diga que se privatice el seguro. No nos olvidemos que en Chile ya hubo esto un buen tiempo y fue un total fracaso. Así que por favor, ecuatorianos y jubilados, tratemos de salir adelante y no dejemos de dejarnos convencer que el seguro no sirve. El seguro sirve hasta la última consecuencia. Muchas gracias y hasta el día jueves en nuestro horario habitual. Muchas gracias.